Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Espero que me escuchen bien. Aquí veo que van entrando. Ahorita somos ya 18. Lorena, un abrazote. César Torres, abrazo. Gus Arco, qué chido que estés por aquí, mano. Manuel Montoya, Samantha, tú no te pierdes ninguno, eso me da mucho gusto. Peter, un abrazo. Déjenme ver, ahorita seguramente ven algún cuadrito negro o algo así. Déjenme les pongo aquí compartir la pantalla. Ok, ahorita deberían de estar viendo ya la parte de la presentación y seguramente si pongo esto para chatear y eso, ahorita deben de ver algunos cuadritos negros, ¿no? Digo, esto es normal que pase. Peter, un abrazote. Ahora sí que un saludo y abrazo hasta Bolivia. Espero volver a ir pronto. Bastante interesante por allá. Este, bueno, vamos a esperar tantitito a ver si entra alguien más, si no, ahorita comenzamos. Esta plática es ahora sí que para que conozcamos un poquito más sobre el ADX2FD. Este es un micrófono, un transmisor que es de la serie de Accient, de Accient Digital. Escogí este tema porque es un micrófono que a mí en lo particular se me hace muy interesante. Eh, es un micrófono que tiene doble transmisión y ahorita vamos a platicar sobre él, pero se le puede encontrar muchas aplicaciones. Eh, no nada más la de tenerlo como main y como spare, ¿no? Sino también podemos utilizarlo como literal dos micrófonos con dos señales, dos niveles diferentes, ¿no? Para poder utilizar sale monitores, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso escogí este tema. Espero les sea de su agrado. Voy a tratar de no ser tan técnico, pero pues hay cosas que son ahora sí que necesarias conocer, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Y listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a platicar un poco sobre los métodos de transmisión, o sea, qué métodos de transmisión hay, qué tipo de modulaciones existen. Digo, tampoco no es una clase de telecomunicaciones, pero sí es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Las características que existen para todo esto, la transmisión sencilla que puede tener este micrófono, también la transmisión doble, una forma que hace es transmitir doble, pero también podemos hacer que no tenga ni un solo corte de audio. Entonces vamos a ver un poquito sobre eso también. Y al fin vamos a ver cómo es el cambio de frecuencias, tanto automático como manual para este tipo de sistemas, ¿va? Bueno, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Pravda Garza. Yo soy especialista de producto y desarrollo de mercado para Shure México. Ahora sí, vamos a entrar un poquito. Medios de transmisión. ¿Qué son los medios de transmisión? Existen dos. Ahorita primero vemos cuáles son los medios de transmisión guiados. Los guiados, pues es por cable. Nosotros conocemos el XLR, puede ser por fibra óptica. O sea, lleva una guía, pues. Tenemos por cable coaxial o cable de red, ¿no? O sea, todo aquel que lleva un conductor es un medio de transmisión guiado. Después tenemos los medios de transmisión que no son guiados. Esos pueden ser láser, por ejemplo. Se utiliza el láser también para transmisión de comunicaciones. Pueden ser las radiofrecuencias que nosotros estamos pues, ya habituados a ellas, ya las conocemos bastante bien. O por infrarrojo, o sea, el control remoto de la tele, pues manda información también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de eh, comunicaciones
o ese tipo de forma de transmitir las cosas, le llaman medios de transmisión no guiadas. Entonces, tenemos nosotros varias formas, conocemos las modulaciones, pero ¿qué son las modulaciones? Las modulaciones son técnicas para transportar información sobre una portadora. ¿Qué me refiero con esto? Eh, Existen, ahorita vamos a hablar un poquito, una técnica que es amplitud modulada, otra frecuencia modulada, después ya vienen las digitales, e inclusive una que se llama PM, que es de fase, o sea, modulación por fase, y hay varias técnicas para hacer esto, ¿no? Que es básicamente, bueno, pues sobrepones una señal que es la señal que quieres transmitir sobre una portadora principal, que es una frecuencia normalmente fija, por ejemplo, 470 MHz, está fija y sobre esa le vas a sobreponer la información o la señal que quieres transmitir. Entonces, ya sea que cambie en amplitud o fase o en frecuencia, pero eso es lo que hace básicamente, ¿no? Que, repito, son técnicas para poder hacer esto. Las portadoras cambia su forma de acuerdo a la señal moduladora, o sea, la señal que va a ser agregada a la señal original, ¿no? Y existen eh, dos tipos básicamente de modulaciones, las analógicas y las digitales, ¿ok? Em, Ahora, modulaciones amplitud modulada. ¿Qué es esto? Es una forma de modulación que, bueno, se sigue utilizando, a pesar de que no sea la más popular de todas, pero se sigue utilizando para radios, para intercom, para mucho tipo de sistemas así se utiliza. La única desventaja que tiene AM es que es muy susceptible a ruidos y a las estáticas. Muchos de nosotros en algún momento llegamos a salir en la carretera o algo, pones el radio en AM, por ejemplo, y pues, hay estática, hay ruidos, hay muchas señales, ¿no? Que se le puede agregar a la señal original y eso no lo hace pues muy bonito para nosotros, ¿no? ¿Qué hace AM? Bueno, varía la amplitud de la frecuencia mientras esta frecuencia se mantiene constante, ¿no? Este tiene un ancho de banda limitado, pero esto hablando sobre la radio comercial, ¿no? La radio comercial de amplitud modulada está entre 535 kilohertz y 1705 kilohertz. O sea, ese es el ancho de banda que tiene. No quiere decir que la técnica sea limitada. Puedes modular en amplitud en cualquier parte, pero en cuanto al uso comercial que se da, es muy, muy limitado, ¿no? Esto hace que pues, obviamente AM sea algo económico y para intercoms, como les decía, comunicaciones, todo, las portadoras se pueden poner muy juntas, cada 10 kilohertz. Entonces, tú puedes sacarle ventaja a esto, por ejemplo, por eso, para comunicaciones, para radios, para todo ese tipo de aplicaciones, en donde es económico y puedes meter muchos sistemas en poco espacio. Ahora, frecuencia modulada. La frecuencia modulada tiene una susceptibilidad muy baja a los ruidos, eso es bueno, por eso ya después la radio evolucionó a irse a FM y bueno, todos ya lo que tenemos como radio actual que vemos, pues la mayoría es en FM, ¿no? Pero sus portadoras tienen un ancho más amplio, a diferencia de los que son cada 10 kilohertz, son cada 200 kilohertz, tú puedes poner una y otra, ¿no? Tiene en cuanto a la radio comercial un ancho de banda mucho más amplio, no quiere decir que solamente puedas trabajar entre 88 y 108, de hecho UHF pues está 470 y está más arriba, pero eso se los pongo porque es en la parte comercial, ¿ok? Y bueno, comercial de radio, ¿no? En cuanto a nosotros, bueno, podemos trabajar mucho más alto. Acuérdense que son técnicas para hacer la modulación. Ventaja, como les digo, de FM es que tiene una calidad de sonido muy buena, ¿no?
Al principio me acuerdo que era FM mono, ahora es estéreo y bueno, no se le agregan ruidos tan sencillo, ¿no? Es algo muy bueno que tiene esta técnica. ¿Y cómo es? Bueno, pues tienes una portadora principal, la amplitud es la misma, pero lo que va variando es la frecuencia, ¿no? Así tal cual como está en la imagen. Entonces, así es como es la técnica de FM. Pero después vienen las digitales. ¿Qué pasa con las digitales? Las digitales hay varias. Hay una que se llama ASK, que es una modulación por amplitud, otra es la FSK, que es una modulación por fase, la que sigue la PSK es una es por frecuencia, perdón, la FSK es por frecuencia, la PSK es por fase y la QAM, que es la que vamos a hablar un poquito más a detalle, quiere decir modulación de amplitud en cuadratura, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Ventajas que tenemos con las modulaciones digitales es que no hay manera de que se les ponga o se les agregue ruidos o estáticas, a diferencia de AM que se le puede agregar muchísimo, FM se le agrega no tanto. Bueno, aquí al ser digital, la técnica funciona en que tú tienes una portadora que se genera y en esa portadora se le van a agregar los bits, son números y pues como sabemos lo que se va de modular, bueno, modular primero es la señal junto con los bits y después cuando llegue al receptor se va a demodular y solamente vamos a traducir esos bits a audio, ¿no? Entonces, realmente a los números pues no se les agrega estáticas o ruidos extraños, entonces es un tipo de modulación que es mucho más segura, mucho más limpia, por así decirlo, y el sonido es completamente nítido, ¿no? Muy, muy, muy claro. De hecho, a veces pasa que decimos, bueno, es que es digital y le falta tal vez ese cuerpecito que estaba acostumbrado con un transmisor analógico. Bueno, pues precisamente porque lo único que está transmitiendo es lo que capta y no genera ningún tipo de agregado de distorsión armónico o algo por el estilo, ¿no? Otra ventaja es que las intermodulaciones pues, prácticamente no existen. Esto es porque al tener una señal analógica, pues tú generas intermodulaciones gracias al amplificador y todo lo que hay dentro del micrófono. En el caso de lo digital, pues como son números, pues esto no genera nada de eso, ¿no? Entonces son prácticamente nulos y podemos meter obviamente más sistemas en poco espacio, ¿no? Esto cuando se han tocado temas de RF, de Workbench, de todo esto, ahí es cuando eh, es importante saber este tipo de detalles, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de ASK, FSK y demás, no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre QAM. ¿Por qué QAM en específico? Porque es la forma de modulación, de transmisión de este micrófono. Este es un ADX2 FD y su modulación es de este tipo, ¿no? Bueno, QAM quiere decir modulación de amplitud en cuadratura y esto nos dice que los datos que existen para ser transmitidos están tanto en la amplitud como en la fase de la portadora. Aquí les puse una gráfica en donde podemos ver, tenemos una onda sinoidal, pero tenemos, por ejemplo, el dato 000, aquí los tres primeros ceros, y está en los 0 grados, ¿ok? Nos está diciendo que en 0 grados están esos datos. Después en 001 lo tenemos en la parte de la fase en los 90 grados. Después el dato 010 lo tenemos en 180 y el dato 011 lo tenemos en 270. Así es como vienen los datos, así es como lo va a captar. Ahora tenemos una amplitud grande, así es como está representada, en 0 grados, después en 90 grados, después los vamos a tener saliendo a partir de los 180 y después a partir de los 270. Ahí con todos esos datos juntos tú puedes representar toda la onda, pero esa es una amplitud amplia. También podemos
tener la amplitud baja. O sea, si tú gritas, por ejemplo, tienes una amplitud amplia, entonces se representarían estos datos. Pero si tú hablas bajo y tienes matizas, por ejemplo, bueno, pues vas a tener una amplitud baja. Entonces también tienes manera de representar estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras un dato que se llame 100, bueno, este te va a indicar que vas a salir en los 0 grados, pero con una amplitud baja, ¿ok? Si tú tuvieras uno que fuera el 101, por ejemplo, en cuanto a los datos, cuando llegue el paquete de información, 101 te va a estar indicando que va a salir en los 90 grados en cuanto a fase, pero la amplitud es baja, a diferencia de que si yo tuviera un 001, yo tendría ahí una amplitud grande, pero también saliendo en 90 grados, ¿correcto? Después tenemos en 180, tenemos la de 110, y después tenemos en 270, tenemos 111. Y entonces así de esa manera nosotros podremos representar también las ondas en cuanto a amplitud baja. Aquí la técnica de modulación que utiliza Axie Digital se llama 16QAM. La que vimos hace ratito, que nada más tiene 4 para amplitud, ahora sí que amplitudes altas, y 4 para amplitudes bajas, se llama 8QAM. ¿Qué quiere decir 8QAM? Bueno, que hay 8 puntitos en todo el cuadrante. Eso que están viendo que está haciendo ahí, se está moviendo, eso se llama plano de constelación. Es como un plano cartesiano, pero bueno, en ese plano de constelación ahí viene representado todo. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo que en cada cuadrante, o sea, tenemos un cuadrante, otro y otro, cada cuadrante hay 4 puntitos, o sea, hay 4 datos en cada uno de esos cuadrantes. 4 por 4, 16 combinaciones de 0 y 1 por cuadrantes podemos tener. En este caso, que es como transmite Axie Digital, podemos tener por un cuadrante, podemos tener 2 amplitudes bajas o 2 amplitudes grandes, ¿no? La que vimos hace ratito se llama 8QAM, o sea, quiere decir que por cuadrante hay 2. Pero eso es más como para ejemplificar, ¿no? En el caso de Axie Digital, bueno, como les decía, es 16QAM, entonces aquí podemos ver que podemos tener una combinación mucho mayor de datos, tanto en amplitud como en fase, y eso hace que sea mucho más certero la transmisión de datos, y es mucho más clara, hay menos errores. Cuando existen más tipos de modulaciones, hay por ejemplo 32 QAM, quiere decir que por cada cuadrante hay más puntitos, más datos. Eso podríamos decir, bueno, es que tiene más datos, entonces es más nítido, ¿no? O es más exacto. Mientras más datos, también puedes tener más errores. Entonces necesitas tener más correctores de errores. Entonces se vuelve como que más problemático, porque al tener más correctores de errores vas a tener más problemas en las fases, vas a tener que ajustar todo y va a haber más latencia. Al tener un sistema como 16QAM, no tienes tantos datos, pero al mismo tiempo tú puedes tener eh, la certeza de que no va a haber tantos errores o no va a haber errores en la recepción de los datos, ¿va? Entonces eso es algo importante. Me gusta explicar esta parte porque no solemos hablar de cómo se modula en este mundo del audio digital ya, ¿no? Normalmente hablamos de modulación digital y ya, pero no vemos qué hay detrás. Es un tema bastante interesante que bueno, en telecomunicaciones es bastante, bastante amplio. Ahora, características de este micrófono Axie Digital. El FD quiere decir de Frequency Diversity. Y bueno, este micrófono puede transmitir 2 portadoras simultáneas.
Acuérdense que esto, ya ahorita ya hablamos que también va a modo digital y demás, ¿no? Pero bueno, puede transmitir dos portadoras simultáneas. La transmisión que tiene puede ser en modo estándar o de alta o en alta densidad. Estándar, acuérdense que puedes manejar potencias más altas. En alta densidad la potencia es de 2 miliwatts, pero la selectividad es mucho más pequeña, entonces puedes meter más frecuencias en poco espacio, ¿correcto? Es el único micrófono que tiene 4 potencias, 2 miliwatts, 10 miliwatts, 20 y 50 miliwatts. Y bueno, tienen batería recargable. Estos no utilizan baterías AA ni nada de esos. Traen su propia batería. Hay que tener el cargador, lo pones en el cargador y se acabó, ¿no? Esa batería no necesitas ni siquiera que sacarla del micrófono, ¿no? Y tiene el ancho de banda de 166 MHz utilizable. ¿Por qué 166? Bueno, acuérdense que el canal 37 no lo podemos utilizar, entonces estoy quitando canales que no podemos utilizar, ¿va? Ahora, transmisión sencilla. Aquí voy a hacer un pequeño break. Estamos teniendo una pregunta por aquí. Eh, ok, aquí están preguntando que si es Dual Line. No, pero sí hay cápsula, el KSM8, sí lo es. Este que yo tengo aquí es un 58, este es SM58, este no lo es, pero el KSM8 que está ahí en la imagen, sí. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por acá para pasar a ver como que transmisiones de y aplicaciones, ¿no? No hay más preguntas. Ok, entonces voy a seguir. La transmisión sencilla es como si nosotros tuviéramos un transmisor normal de un AD2, por ejemplo. Yo podría hacer que este micrófono transmitiera solamente una portadora de audio. A pesar de que tenga dos, yo puedo desactivar una y hacer que nada más esté funcionando una, como si tuviera yo solo un micrófono. ¿Para qué lo querría? Bueno, probablemente si no necesito realmente un backup, o no tengo ya frecuencias, por alguna extraña razón no hay espacio y nada más necesito una, bueno, pues podría desactivar la segunda transmisión y nada más tener una sola. Aquí hay una pregunta. Eh, ok, la pregunta es si la frecuencia portadora sigue siendo analógica y la modulación digital. Todo ya es digital. O sea, sí hay una portadora, una parte física, si no, ¿cómo explicarlo? Cuando se hace la parte de la transmisión, tal cual, sí es digital, la transmisión es digital, la portadora es digital, todo es digital, pero ocupas un medio físico realmente, ¿no? O sea, en cuanto a la parte física, sí existe esa parte, ¿no? O sea, no es que transmitas datos, sigues transmitiendo radiofrecuencia y eso es una parte física, por eso pues, hay que tener siempre cuidado con ese rollo del RF, ¿no? No sé si pude aclarar tu duda, pero bueno, la transmisión y la modulación es completamente digital. No, a diferencia, por ejemplo, de sistemas en donde la transmisión es analógica, pero el procesamiento del equipo es digital. Aquí no, aquí todo completamente es digital. Como les decía, cuando tienes una transmisión sencilla es, por ejemplo, si no requieres más frecuencias, bueno, tú pones nada más una y ya. Ahí tenemos una imagen en donde tenemos este micrófono, a pesar de tener dos transmisores, solamente tengo activado uno y tengo el audio en un solo canal de recepción. Ahora, transmisión doble. Cuando tenemos transmisión doble, este micrófono tiene la opción de activar la segunda portadora, ¿ok? Y manda dos portadoras con dos frecuencias diferentes. Si vemos, la primera es 475.975 y la segunda es 476.975. Son dos portadoras completamente diferentes, pero la información de audio es exactamente la misma. Ahora,
Aquí hay una aplicacioncita que ayer me puse a estudiarla y está bastante interesante. Es que al tenerlo de esta manera, nosotros podremos tener el control de la ganancia de salida de los dos canales independientes. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Podríamos tener el canal 1 para sala y el canal 2 para monitores. Entonces, si el de sala necesita más nivel, bueno, pues le das la salida a ese canal y él tiene más sin afectar a el de monitores. Entonces tú tienes dos, es como si tuvieras dos micrófonos pegados con gaffer, imagínense, y estar con dos niveles completamente independientes, ¿va? La sensibilidad del micro sí es la misma, pero la ganancia de salida del receptor puede ser completamente independiente. Entonces, esta es una muy buena aplicación. Otra aplicación podría ser, por ejemplo, si nosotros tenemos el primer canal para sala y monitores, está trabajando, pero el segundo canal va a transmisión. Entonces, en transmisión le dan otro trato, necesitan otra sensibilidad, otra ganancia, necesitan otro tipo de ajustes. Y bueno, esto se los comento porque, por ejemplo, para televisión pasa mucho que ellos utilizan la salida de línea y pues necesitas tú en monitores, en específico, en monitores necesitas bajarle a la ganancia porque si no te empiezas a meter en rollos de feedback. ¿Qué ocurriría aquí? Bueno, pues el primer canal lo utilizo para sala y monitores, ajusto como para audio en vivo, tal cual, y el segundo canal se lo mando con, no sé, con más 12 o con más 20 dBs para que ellos en televisión puedan tener un ajuste completamente diferente y podamos tener independencia en ese aspecto, ¿va? Ahora, aquí hice un ejemplo de una interferencia solamente para modo didáctico, pero por ejemplo, si yo aquí tuviera una interferencia, si yo tuviera el sistema completo, bueno, no pasaría esto, seguiría teniendo audio, aquí lo hice a propósito, para que vean que si yo hago una interferencia en el canal 1, pues el audio se me va del canal 1, pero en televisión seguiría saliendo, ¿no? No tendría ningún problema. Aquí ya tendría yo que tener mi Spectrum, mi Showlink y todo, cambiarle la frecuencia y otra vez tendría audio sin ningún problema, ¿no? Pero para cuestiones de ejemplo, bueno, aquí en el show se me estaría yendo el audio, pero en la televisión seguiría teniendo transmisión sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta es una aplicación de una doble transmisión que podemos hacer con este micrófono. Ahora, tenemos también la aplicación en donde podemos tener la interferencia, digo, el audio sin cortes de nada, ¿no? O sea, podemos tener este mismo transmisor teniendo el audio y a generarle una interferencia, pero no se nos va a cortar jamás la señal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El propio receptor de Axin tiene una opción que se llama combinar. Combinas los audios y tenemos, gracias a eso, un audio sin interrupciones, aún teniendo interferencias. Aquí, repito, transmitimos dos señales de RF a dos canales y se mezclan, ¿ok? Como podemos ver, aquí tenemos las dos eh, portadoras de RF, pero tenemos solamente un canal de audio. No quiere decir que en el canal 1 y 2 no estén saliendo, salen en los dos, pero es una suma. Entonces, eso quiere decir que realmente tenemos uno de audio que está sumando el canal 1 y el canal 2. Entonces, si nosotros llegásemos a tener una interferencia, ahí les generé una interferencia, bueno, pues vamos a ver que no hay ningún corte de audio, ¿ok? Eso es una de las ventajas que tenemos con este micrófono. No sé si aquí hasta este momento hay alguna pregunta, déjenme ver. Creo que no hay ninguna pregunta. Déjenme ver si aquí por el chat hay algo. No hay nada, correcto. Julio Cárdenas dice que levantó la mano. Déjame ver. Julio, no sé si tengas alguna pregunta por aquí hasta ahorita. Sí, aquí en el chat está abierto para que los pueda
los pueda leer, sino para continuar con la parte del cambio de frecuencia manual y el cambio de frecuencia automática y no ir tan rápido para que podamos tener más tiempo de las preguntas. Julio Cárdenas, una pregunta, dice, eh, ¿cómo, si entonces cuando estamos usando el receptor en split, eh, a ver, Julio, el receptor en split de niveles, te refieres a el ejemplo que di ahorita, ¿no? Ok, eso yo puedo tener precisamente, voy a regresar a la imagen para que la podamos ver. Ahí está. Cuando tenemos este ejemplo, tenemos una portadora, o sea, imagínate que el micrófono está transmitiendo dos, uno es en el canal 1, otro en el canal 2, y de esta manera nosotros podemos tener el nivel de salida de cada uno de los receptores, sí, de cada uno de los receptores, de cada uno de estos canales, completamente independiente, ¿ok? La información, o sea, el audio que tenemos es el mismo, ese no va a cambiar, sigue siendo el mismo cantante, pero los niveles son independientes, ¿va? No sé si aclaré tu duda. Como lo comentas, el montaje sale, como lo comentas en monitores y sale, no es recomendable para las interferencias. No sé exactamente a qué te estás refiriendo ahí, ya que tenemos algún pregunta. No, 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 no forzosamente. Eso nada más lo hice, aquí no está diciendo Julio que no es recomendable porque tendríamos corte, ¿no? Ese corte lo hice a modo de nada más eh, una cuestión didáctica para que veamos el corte, pero no, si nosotros tenemos el show link puesto y el Spectrum Manager, no tendría por qué pasar ese corte. O sea, ese corte lo hice a propósito para que nosotros lo podamos ver, para que veas que se va el audio de un lado y en el otro sigue, ¿no? Pero realmente si nosotros tenemos el Showlink, el Spectrum Manager conectados, si hay un corte, se cambia la frecuencia automáticamente y eso no pasaría, ¿no? O sea, no habría ese corte de audio. Nada más fue cuestión didáctica para que veas cómo se va uno, pero el otro continúa. No sé si, bendito Showlink, sí, de hecho sí, el Showlink, el Spectrum, todo eso, la verdad, hace un super paro, ¿no? Eh, bueno, voy a seguir un poquito. Déjenme, me voy a esta parte. Y bueno, aquí, cambio de frecuencia manual. Eh, este, este punto en específico, a ver, aquí hay otra pregunta antes de seguir. Eh, sí, claro, sí, pues nos dice que en Xcaret es un super paro, sí, claro, ahí en 1000 lugares, ¿no? La verdad, sí es un súper, súper, súper paro. Bueno, esa parte de cambio de frecuencia manual, me gusta primero decirles que hay que tener cuidado con esto, porque pues, al ser manual dependes del, pues, de tu tiempo de reacción y de cómo hayas hecho el proceso antes, ¿no? Estamos acostumbrados a que el sistema va el receptor, va el Spectrum Manager, el Showlink y ya se hace automático todo, ¿no? Pero también podemos jugar con esta configuración básica, que es un receptor, un Showlink, un AD610 y el receptor. Esta es una pequeña configuración y con esta configuración nosotros podemos tener también cambio de frecuencia remota. Yo le llamo cambio de frecuencia manual o cambio de frecuencia remota, manual. Eh, pero hay que tener cuidado, porque si nosotros, o sea, de entrada necesitaremos tener una persona encargada del RF ahí viendo los receptores, ¿no? Si en algún momento esa persona se voltea, se fue al baño, se le olvidó qué es lo que estaba haciendo y existe una interferencia, bueno, pues el cambio de frecuencia va a tardar pues, el tiempo que esta persona se tarde en reaccionar y en ponerle al aparatito, al receptor, escanea y cámbiame la frecuencia, ¿no? Eh, es muy interesante esto, este tipo
de aplicaciones porque podemos nosotros jugar con sistemas más pequeños todavía y poder salir a la calle sabiendo que vamos a estar seguros y que, bueno, si existe, por ejemplo, si existe un cambio, un corte, perdón, de frecuencia o una interferencia, bueno, tal vez no va a ser inmediatamente el cambio, pero pues sí va a ser más rápido que ir al escenario, quitarle el micrófono al main, darle el spare y bueno, hacer todo ese correteo, ¿no? Ya después nos regañan, bla, 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 lo que ya sabemos qué pasa cuando ocurre esto. En vez de tener que entrar al escenario y hacer todo este asunto, bueno, pues es más sencillo que nosotros podamos ponerle al receptor escanea, cámbiame la frecuencia, ¿no? Eso es algo importante, la alerta de interferencia va a aparecer ahí, pero repito, esto es importante que sepamos que el tiempo depende al operador, ¿no? Eso es muy importante. Para esto, primero hay que entrar en nuestro receptor y hacer el escaneo. Ajá, hacer el escaneo. Aquí estoy tratando de que veamos que no hay un Spectrum Manager. Cuando hay Spectrum Manager, bueno, ya sabemos que hacemos en el Wizard el escaneo por medio del Spectrum y él va a hacernos el deploy de frecuencias. En este caso no existe. Nosotros tendríamos que ir a nuestro receptor, ir y hacer el escaneo manual, que me dé, hacemos primero el escaneo de grupo, que me dé frecuencias y así ya vamos a tener nosotros un panorama más amplio, vamos a tener nuestras frecuencias limpias y si llegase a haber una interferencia, el receptor nos va a dar una alerta, nos va a decir, hay una interferencia, ¿qué quieres hacer? Tú le dices, escanea la frecuencia 1, por ejemplo, entonces le das frecuencia 1 escanear, va a escanear, te va a decir, ¿qué quieres? Dar la frecuencia siguiente o la mejor frecuencia. Pues dame la mejor frecuencia, te va a encontrar esa nueva frecuencia y después le das enter y automáticamente va a mandar la nueva frecuencia al transmisor que es este micrófono. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Pues conforme yo haga esos pasos lo más rápido posible, pues es el tiempo que se va a tardar, ¿ok? Entonces, por eso yo les digo que sí es una aplicación muy buena, pero dependemos mucho de, este, de nuestro tiempo de reacción, ¿correcto? Aquí hay una pregunta. Eh, Ok, la pregunta ¿es recomendable poner los micros en grupos? Sí, sí es recomendable, recomendable. Obviamente si nosotros tenemos un Spectrum Manager y nuestro Workbench y todo, bueno, ya ahí ya es una coordinación de frecuencias tal cual, ¿no? Es mucho más avanzado, ya hay que agarrar y bueno, haces el escaneo ya sea el Spectrum o en Workbench y ahí ya calculas frecuencias y haces un deploy de frecuencias, o sea, eso ya es algo más avanzado. Cuando no tenemos esas herramientas, nosotros lo primero que tenemos que hacer siempre es un escaneo de grupo. ¿Ok? El grupo, acuérdense que es un grupo de frecuencias que ya están analizadas entre sí para no chocar entre ellas. ¿Ok? Y cuando hablamos de canal, bueno, propiamente es una frecuencia tal cual, ¿no? Una frecuencia que no va, que tiene el espacio, el espaciamiento entre una portadora y otra para que no se encimen entre sí. ¿Ok? Pero el grupo es un grupo de frecuencias que son ya analizadas previamente. Por eso siempre hay que empezar a hacer un escaneo de grupo, ¿correcto? No sé si te aclaré la duda, Julito. Sí, sí, ahí dime, porfa, ¿no? Ahora, tenemos otro modo de cambio de frecuencias, que este ya sería el último, ¿no? Que sería el cambio de frecuencia automático. Este ya es un sistema completo, ¿ok? En ese sistema, bueno, que es un receptor, que este es el que nos va a dar la señal, la advertencia de una interferencia, pero acuérdense que ya cuando hablamos de un cambio de frecuencia automático, bueno, el cálculo de frecuencias depende de nuestro Spectrum Manager, ¿ok?
a diferencia del otro, que el cálculo de frecuencia o el escaneo depende del receptor. Por eso yo les decía mucho que allá hay que empezar con el escaneo de grupo. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna interferencia, bueno, ya vas a buscar frecuencias dentro del grupo que tenías libre. ¿Ok? En este caso, cuando es automático, bueno, tú necesitas primero hacer un escaneo en tu Spectrum Manager o en Workbench, para tener un panorama de el espectro de todas las frecuencias ocupadas y no ocupadas que tenemos. Aquí la detección de esas interferencias y la reacción es completamente automática. ¿Ok? Aquí, digo, obviamente podríamos, porque alguien me podría decir, bueno, es que si desactivamos las funciones no funcionan. Si las desactivamos, obviamente va a ser manual. La idea es que ya teniendo un Spectrum Manager en ShowLink, ya puedas tú tener eh, la seguridad de que si llega a haber alguna interferencia, todo esto va a ser completamente automática, ¿ok? El tiempo de reacción de esto es en milisegundos, entonces realmente es el modo más seguro que se tiene, ¿no? Por aquí tenemos alguna otra pregunta. Eh, dice, sí, muchas veces estuvo bien, hasta te adelanté cuando... Sí, 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 exactamente. Sí, o sea, aquí lo importante, Julio y todos, es que este tema en cuanto a la frecuencia, al escaneo o el cambio de frecuencia manual y automático, nos demos cuenta que cuando es automático, todo lo tenemos que hacer por medio de Workbench o bueno, Workbench que esté conectado a un XT600, un Spectrum Manager, que este es el que todo el tiempo está monitoreando el espectro y él es el que nos va a otorgar frecuencias. Entonces, al hacer eso, automáticamente nuestro transmisor, como aquí les puse en el ejemplito, el Spectrum Manager se va a comunicar directamente con el receptor, le va a cambiar la frecuencia al receptor, le va a mandar por el cable de red al ShowLink la nueva frecuencia, esta nueva frecuencia por un protocolo que se llama Zigbee de control, se lo va a mandar al micrófono, este micrófono va a cambiarse la frecuencia y la comunicación en cuanto al audio va a seguir fluyendo del transmisor al receptor sin ningún problema, ¿ok? Eso, acuérdense que es muy importante porque cuando hacemos este tipo de configuraciones hay que tener pues conectados nuestros cables de red y acuérdense que el ShowLink trabaja con PoE, entonces el Spectrum y el Axin tienen un puerto de red con PoE, que es el Power over Ethernet, que es un Phantom, por así llamarlo, para nuestros equipos de red, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna pregunta. Tenemos algunas preguntas o algunas aplicaciones sobre este micrófono y esta aplicación tal cual. Déjenme ver si aquí en el chat hay algo. José Álvarez, ¿qué onda, mano? Tú tampoco te pierdes nada. Me da un gusto leerte. Dice, si las frecuencias del grupo están más cercanas, los armónicos hacen más fuerte el grupo. A ver, están más cercanas. Los armónicos hacen más fuerte el grupo y tienden a no tener tanta caída. No entiendo tu pregunta, Pepino. A ver, si me ayudas a explicarlo un poquito más, con gusto te ayudo aquí ahora sí que a resolverla. Lo que sí te puedo decir en cuanto a frecuencias o a escaneos de grupo y eso, es como les decía, cuando escaneas en grupo, lo que haces es ver y el sistema te dice qué frecuencias son compatibles entre sí. Entonces te dice, el grupo uno, digo, por poner algún ejemplo, el grupo uno tiene, no sé, 20 frecuencias compatibles entre sí que están limpias. Después, el grupo 2 tiene 10 frecuencias que están limpias y son compatibles entre sí. Entonces tú normalmente lo que haces es escoger
el grupo que tiene más frecuencias disponibles. Ahora, dentro de ese grupo, vamos a suponer que escogemos el grupo 1. El grupo 1 ya tiene, no sé, 20 frecuencias limpias, que entre ellas no hay ninguna interacción ni nada, están funcionando y por alguna extraña razón tienes una interferencia en una. Bueno, ahora sí, dentro de ese grupo vas a escanear qué canal, ajá, o qué frecuencia es la que está limpia. Entonces, dentro del grupo 1, tú vas a escanear qué canal es el mejor, ¿correcto? No sé si me alcance a explicar en esa parte. Esto se los explico porque es la base de los equipos, tanto de gama baja como BLX, por ejemplo, PSM 300, o sea, todos los equipos tienen este tipo de funcionamiento. Entonces, se los comento porque también se aplica exactamente de la misma manera, ¿ok? Dice, que si las frecuencias están escaneadas entre sí en el mismo grupo, digamos 526.525 y luego 527.025, al estar más cerca, hacen más unificado del grupo. No, no forzosamente sea que al hablar de grupos no nos referimos a que todas estén juntas. Parece que sí, pero no. Eh, Quiere decir que entre esas frecuencias, la interacción, ¿ok? La interacción en cuanto a, no sé, intermodulaciones, en cuanto a espaciamiento de canales, en cuanto a todo, es lo óptimo, ¿ok? Aquí, por eso yo les hago la acotación de que no es tal cual el término coordinación de frecuencias. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una coordinación de frecuencias, tenemos que tener en cuenta los anchos o la selectividad del ancho de cada una de las portadoras, de cada uno de los sistemas, si generan o no generan intermodulaciones, o sea, muchas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando haces una coordinación de radiofrecuencias. Cuando haces un escaneo con tu propio equipo, es que está trabajando en base a las especificaciones de ese equipo. Entonces, si tú estás haciendo un escaneo de grupo, te va a dar las frecuencias que están separadas entre sí, pero pensando en las especificaciones técnicas de ese sistema, ¿ok? Entonces, por eso no me gusta decir que es una coordinación de radiofrecuencias, sino más bien dicho, es un escaneo y un cambio de frecuencia, ya sea manual o automático, ¿no? Pero es un escaneo del espectro y una asignación de frecuencias. Entonces, cuando tú escaneas el grupo, digo, para ver si te puedo dejar claro esta parte, cuando tú haces el escaneo del grupo, puede que te den frecuencias que estén juntas entre sí, y eso es porque la selectividad cada una de las portadoras no es tan amplia, entonces pueden ir probablemente pegadas, pero eh, puede ser que te las den mucho más espaciadas y eso no quiere decir que el grupo esté mal, sino que están analizadas de esa manera y esas son las frecuencias que están ahora sí que precargadas o ya analizadas para ese grupo en específico. No sé si me quede claro ahí. Y ojo, cuando yo escaneo un canal, el canal recuerden que es frecuencia, eh, si yo me voy al tuning y hago el frecuencia manual tal cual, pues nosotros podemos poner, no sé, 500.00, 500.025, acuérdense que son pasos de 25 kilohertz, después podemos tener 500.050, 500.075 y así, ¿ok? Pero eso, si tú tienes, por ejemplo, un micrófono con una selectividad de 200 kilohertz, por poner un número así al aire, bueno, quiere decir que puedes poner una frecuencia en 200 y la siguiente a otros 200 y la siguiente a otros 200 y la siguiente a otros 200 kilohertz, ¿ok? Entonces, si tú pones, por ejemplo, 500, esa es una portadora, pero si tú pones manualmente la siguiente frecuencia en 500.25, pues va a estar encimado, no te va a funcionar. La siguiente sería 500.200, por ejemplo, ¿no? Entonces, los canales son las frecuencias que ya están espaciadas tal cual, ¿no?
Entonces, el primer canal sería 500, canal 2 sería 500.200, segundo canal sería 500.400 y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante que sepamos cuál es la diferencia entre un grupo y un canal. Y la frecuencia, ¿no? Frecuencia es tal cual puntos de 25 kHz. Canales son frecuencias que ya están con sus anchos, con sus espacios ya establecidos, y el grupo son grupos de frecuencia que entre ellas nunca van a interactuar, ¿no? Van a estar limpias y no va a haber problemas entre sí. No sé si ahí haya quedado claro esa parte, Pepino. Por acá tenemos otra pregunta. Julio. eh, Dice Julio, si una pregunta, el cambio de manual, ¿en cuánto tiempo se hace el cambio? Ahí, Julio, dependes de qué tan, pues, tan al tiro estemos, ¿no? O sea, es como decía, si nosotros nos tardamos mucho en reaccionar, por ejemplo, la primera vez que yo me puse a estar investigando esa aplicación, pues yo o sea, en lo que me aprendía cómo eran los pasos del menú, pues sí me llegué a tardar un poquito, digo, menos que ir al escenario, obviamente, y cambiar el micrófono, pero era, a ver, paso uno hay que hacer esto, paso dos hay que hacer esto, paso tres hay que hacer esto, y ya hay cambio, ¿no? Ahí, repito, una vez que nos sepamos bien los pasos, pues ya nada más es cuestión de hacerlo rápido, ¿no? ¿Cuánto te puedes tardar? No sé, 5 segundos tal vez. Si te tardas mucho, 10 segundos, o sea, es mucho, pero repito, yo creo que entre 5 y 7 segundos, digo, ya aprendiéndote bien el menú y así estando al tiro, lo puedes hacer, creo que en menos de ese tiempo, ¿no? Pero, digo, a diferencia de hacerlo automático, que es en milisegundos, pues bueno, es más lento, obviamente, pero también es otra opción que tenemos para tener el cambio de frecuencia, ¿no? Eh, Dice, el cambio automático, aquí yo no nos está diciendo, dice, el cambio automático sería notorio, bueno, cuando es automático, pues, no es notorio, y menos con este micrófono, ¿no? Con este micrófono acuérdate que tienes dos transmisiones al mismo tiempo. Entonces, el cambio de frecuencia es cuando es a una de las frecuencias que se está cortando, pero la otra frecuencia todo el tiempo está funcionando. Entonces, no tiene por qué notarse, ¿no? Cuando es automático no se nota en lo absoluto, ¿no? De hecho, algo interesante con este micrófono es que si lo tenemos en la opción de Frequency Diversity y se corta el micrófono y no tenemos para cambiar la frecuencia ni nada de eso, podemos estar con un show con el receptor diciéndonos interferencia en la frecuencia uno, pero la frecuencia 2 todo el tiempo va a estar mandando. Entonces, el audio nunca se te va a cortar a pesar de que todo el tiempo tengas una interferencia, ¿no? Lo sano sería tener el sistema y a esa que esté teniendo interferencia, pues que el sistema le dé una nueva frecuencia, ¿no? Pero puedes aún así trabajar, ¿no? Por eso me gustó el tema de este micrófono porque puedes hacer muchas cosas con él, ¿no? Aquí Julio nos está diciendo, conectado vía Dante, seguimos teniendo ese sonido cristalino digital con todas las especificaciones que comentaste, o tenemos alguna otra modalidad de cambio de sonido. De hecho, Julio, yo tengo conectado este micrófono vía Dante. Esto lo tengo conectado por Dante y yo creo que si no les comento no se dan cuenta. Eh, realmente tenemos más headroom cuando trabajamos por Dante. Eh, por ahí está la especificación, ahorita no me acuerdo exactamente si son 127. Cuando es analógico son 120 decibeles que tenemos, creo que en Dante son 127 más o menos. Pero bueno, podemos tener el sistema trabajando tanto en analógico como en TRS como en Dante, ¿no? Inclusive en AES. Eso es algo interesante. No sé si te aclaré ahí tu duda, Julio. Rafa Rosales,
Dice, ¿nos puedes explicar un poco más cómo sería, cómo es en digital la señal? ¿Por qué produce menos productos de... eh, eh, ok, ¿por qué los digitales producen menos productos de intermodulación? Ok, rápidamente. Cuando tú tienes una eh, señal o un sistema digital, eso le llaman que es lineal. ¿Por qué lineal? Porque lo que entra, tal cual una ecuación lineal, ahora sí que x igual a 1, quiere decir que x siempre va a tomar el valor de 1, ¿no? Entonces, como en una ecuación lineal, es una línea recta, ¿ok? Entonces, lo que entra es lo que sale. No se le va a agregar nada, ¿ok? Dentro de los micrófonos hay un amplificador, ¿ok? Cuando es analógico, la señal del micrófono sale y se mete al otro micrófono. En el otro micrófono se va a mezclar la señal que entró más la señal que ese mismo micrófono está generando y va a salir una suma de portadores, la portadora principal más las señales que se metieron del primer micrófono, pero no nada más eso, sino que esa señal ya toda sucia va a volver a entrar a mi primer micrófono y va a volver a generar otras intermodulaciones. Eso pasa con los sistemas analógicos. Con los sistemas digitales, sí existe esa retroalimentación también cuando acercas un micrófono con otro, en cuanto a la parte en cuanto a la parte de la amplificación, pero como son números, no generas intermodulación, ¿ok? No sé si me logro explicar. La intermodulación es tan baja que realmente es despreciable. Entonces, eh, la parte física en cuanto a la amplificación sigue existiendo, pero ya los números no generan intermodulaciones. No sé si me dé a entender en esa parte, por eso les comento que en los sistemas digitales les llaman lineales, son menos susceptibles en cuanto a la intermodulación, ¿no? Acá hay otra pregunta de Carlos Benito. Dice, ¿el grupo hasta cuántos micrófonos puede utilizar? Depende del sistema. Hay unos que te dejan, no sé, 10, 15, 20. O sea, dependiendo el grupo y depende ese grupo cuántas frecuencias encuentre libre. Por ejemplo, ahorita voy a, nada más para hacer una prueba y ahorita te voy a decir, aquí voy a, en el Accent que tengo, voy a hacer que me escanee, espero no se me corte, le voy a decir que me escanee el grupo, espero no se vaya a cortar, no nos está cortando, ahorita está escaneando, se va a tardar un poquito porque lo estoy haciendo así desde cero, pero digo, para resolverte esa duda, lo que quiero es que me diga cuántas frecuencias hay disponibles ahorita, ¿no? En donde yo estoy. Está por terminar el escaneo y aquí me está diciendo que el grupo 5 tiene 352 frecuencias libres. Después vamos a ver qué otro grupo tenemos. El grupo 6 tiene 86 canales, perdón, disponibles. El grupo 4 tiene 103. El grupo 3 tiene 130, el grupo 2 131 y el grupo 1 131. ¿Ok? Digo, depende mucho del escaneo, ¿no? No sé si logro explicar bien esa parte de cuántos micrófonos podemos utilizar, pero en este caso podremos utilizar en el grupo 1 101 micrófonos, por ejemplo, ¿no? O sea, son la cantidad de frecuencias que me está dando. Ahora, yo lo tengo en un modo estándar. Si yo pusiera esto en un modo de alta densidad, te juro que son muchos más micrófonos y canales que podemos utilizar, ¿va? Alex Toussaint, un abrazote, mano. Aquí nos dice Alex, nos pregunta, ¿qué recomiendas cuando ponga dos body packs AD1 en modo FD? Ok, buena pregunta. Los AD1, nosotros tenemos una opción en donde podemos tener dos micrófonos, este,
Aquí, Gustavito Zarco, Gustavo, gracias por los datos que nos estás proporcionando. Aquí si ven el chat, Gustavo nos está ayudando poniendo los datos del, de la presión que podemos tener en Dante, en análogo, y la separación entre canales. Muchas gracias, Gus, por estos datos que nos estás poniendo. Alex, tú nos preguntabas, tenemos la opción de utilizar el Frequency Diversity también en body packs. Una aplicación sería, por ejemplo, dos body packs, los dos con un cable en Y y un solo micrófono, por ejemplo, ¿no? Para los que hacen presentaciones, ya así pros y todo. En este caso, si un micrófono o un transmisor llega a ser interferido, el otro micrófono sigue funcionando exactamente igual y sin ningún problema, ¿no? Este, aquí Charlie dice que no ve lo que pone Gus. Se los voy a copiar y pegar para que lo vean. Denme un segundito. Aquí se los copio y se los pego para que lo vean todos. Es esa información que puso Gus. Muchas gracias, Gus. Entonces, bueno, Alex, regresando a esta parte del Frequency Diversity en los body packs, ¿qué te recomiendo? Bueno, ahí dos cosas, ¿no? Primero, el receptor, ponerlo en el modo de combinación para que lo podamos estar trabajando así. Y tenemos una manera para poder ajustar nuestras ganancias de cada uno de los receptores, ¿no? Entonces, yo recomendaría que si no tomemos el tiempo para poder ajustar esas variaciones entre un receptor y el otro, por ejemplo, pero en cuanto a los body packs, pueden estar pegados. La recomendación es que no están tan pegados, o sea, ponerlos en la espalda, pero sí utilizar el cablecito, que te digo que es de Y, y todo eso a uno solo, ¿no? No sé si esa sea la, sea la pregunta, pero bueno, para esos también, obviamente, ya sea tener el cambio de frecuencia manual o automático, automático sería increíble, pero bueno, si no tenemos la manera de hacerlo, pues tenerlo el cambio manual y si en algún momento tenemos una interferencia, pues apretamos, cambiamos la frecuencia del transmisor que está afectado, ¿no? Y el show va a continuar sin ningún problema. Recuerden, cuando es manual, dependemos de el tiempo que nosotros reaccionemos, ¿no? Cuando es automático es inmediatamente todo, ¿no? Aquí Julio nos está haciendo otra preguntita. Eh, Dice, el cambio manual, ¿cuánto tiempo se hace? Repito, depende del tiempo que nos tardemos, ¿no? Ahora sí que como es manual, dependemos mucho del tiempo de reacción de nosotros mismos. Ahí lo recomendable es tener un operador de RF tal cual, o sea, que esté viendo los sistemas, que esté al pendiente de que no haya ningún problema y que él sea el encargado de hacer esos cambios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si hay una advertencia de interferencia y de pronto nosotros, pues simple y sencillamente nos vamos, pues la interferencia va a seguir, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esa interferencia, bueno, vamos, el receptor te va a decir qué hacer, inclusive te va a decir, oye, hay una interferencia, ¿qué quieres que haga? ¿Doy una nueva frecuencia? Sí, por favor, le aprietas el botón, le dices, escanea una nueva frecuencia, le escanea y dice, ¿qué hago? Ya encontré una nueva frecuencia. Ah, pues cámbiala, le das enter y la va a cambiar automáticamente, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante en cuanto a este tipo de aplicaciones, ¿va? Aquí, Julio dice que te dice cuenta de que estaba pasando por Dante, sí, o sea, sí cambia el sonido. A mí en lo personal me gusta más. eh, Todavía este rollo de Dante está bastante, es muy popular,
muchos equipos trabajan con Dante, pero todavía no le sacamos el jugo que deberíamos, ¿no? O sea, todavía hay quien no lo conoce, todavía hay quien lo conoce y le da miedo, o quien todavía no está muy familiarizado con él. Hay muchos videos sobre este protocolo y bueno, muchas aplicaciones que podemos hacer para ahora que hacemos trabajo en casa. Este sistema, como lo tengo, bueno, lo tengo conectado pues para poder hacer transmisiones, grabaciones, este tipo de webinars y todo vía Dante, ¿no? Entonces puedes hacer muchísimas combinaciones con este protocolo, ¿va? Aquí Jorge nos está diciendo, ¿a estos sistemas les afecta algún dispositivo satelital, por ejemplo, localizadores GPS, marcapasos y eso? Jorge, no, que yo sepa, no debe de afectarles. De hecho, GPS y todo eso ya está mucho más arriba, o sea, ya está en una parte que se llama ISM, o sea, en bandas superiores. No, ya sean 1000 y cachos, o 1200 megahertz, o sea, ya es muy alto, no les suele afectar. Entonces no deberías de tener problemas con esto, ¿no? Estos sistemas trabajan en UHF, redondeando de 470 a 636. Este, los ingleses ya trabajan nada más, bueno, ingleses, estadounidenses, todo, trabajan de 470 hasta 608 nada más. Nosotros todavía podemos trabajar con un rango más amplio. Pero acuérdate que nosotros trabajamos en UHF, solamente en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que sí nos afecta? La televisión. ¿Qué sí nos afecta? A veces nos afectan radios de intercomunicación que llegan a tener intermodulaciones o se llegan a encimar en una frecuencia. Eso sí nos afecta mucho, ¿no? ¿Y qué nos afecta más que la televisión? Porque, bueno, esos son señales que ya están fijas ahí, ¿no? O sea, no andan prendiendo y apagando canales de televisión todo el tiempo. Pero lo que sí nos afecta más es que entre nosotros no conozcamos este tema y entre nosotros nos pongamos el pie sin querer. No estoy diciendo que lo hagamos a propósito, pero que no conozcamos bien el tema y no nos coordinemos entre nosotros, ¿no? Acuérdense que coordinar aparatos es muy sencillo, coordinar personas es algo de lo más complicado, ¿no? Julio aquí nos dice, sí, 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 está genial esto. Jorge, qué bien que quedó claro esta parte. Em, Déjame ver aquí. Gustavo dice durante el show. Sí, sí, claro, cuando hay algún problema, bueno, de corte de frecuencia, si es automático, pues nadie se da cuenta, ¿no? Mientras más nos tardemos nosotros en hacer el cambio de frecuencia cuando es manual, bueno, si no conocemos bien este equipo, no estamos bien empapados de los pasos que hay que seguir y todo, pues se va a volver eterno y 5 segundos es una eternidad. Pero, repito, puede ser mucho menos, depende de qué tan familiarizados estemos. Por eso los invito a que sigan viendo este tipo de webinars, que hay, esta información se sube, se comparte, o que se acerquen a nosotros para que resolvamos las dudas, ¿no? Y pueda ser mucho más sencilla la operación, ¿no? Eh, Aquí Charlie nos dice, Dante ayuda demasiado cuando tienes equipos que aguanten ese protocolo, es muy cómodo, práctico y fácil de usar. Sí, efectivamente, es así. Con Dante puedes hacer lo que sea. Recuerden que el Dante Controller es una matriz, entonces tú puedes mandar una señal a diversos puntos, sin ningún problema, ¿no? Entonces, también por ahí ya hubo un webinar de Dante. Prometo hacer otro. Este, pero bueno, mientras tanto, los invito a que vean ese y que se familiaricen porque no nada más Action Digital o ULXD en cuanto a la serie Pro puede hacerlo, ¿no? Existen otros equipos como los ANI, los ANI,
Estos son equipos que realmente son de integración, pero se pueden aplicar para ahora el mundo que estamos viviendo de home office y de transmisiones en vivo y todo, que tienen su propio mezclador, tienen su DCP en donde pueden tener un ecualizador, un mezclador, tú puedes mandar Phantom y puedes hacer algo muy interesante con un ANI, un Axiom, por ejemplo. Puedes tener algo bastante bien presentable para hacer transmisiones en vivo, presentaciones, grabaciones y cosas por el estilo, sin necesidad de tener una consola, ¿no? Digo, si tenemos una consola, ya tienes más prestaciones, pero si tienes tú un DAW, un software de grabación, tú podrías meter todo ahí directamente por Dante y ahí hacer toda tu mezcla y mandarlo directamente hacia la transmisión, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que podemos hacer por Dante. Prometo hacer algo más a fondo de esto. Pero bueno, mientras tanto, pues sí los dejo con la curiosidad de seguir investigando un poquito más sobre este micrófono, porque podemos hacer muchas aplicaciones con ¿no? Acuérdense que es un micrófono como si funcionara, pues es un micrófono que realmente son dos adentro, transmitiendo al mismo tiempo con dos frecuencias diferentes que puede tener cambio de frecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de un sistema, por ejemplo, lo más sencillo, ya para finalizar esto, eh, en donde nada más tengo el receptor, el puro receptor, y este micrófono, sin el show link, sin nada de eso, yo puedo tener el sistema más seguro aún así, porque si yo tuviera dos micrófonos y un solo receptor, pues yo tengo el principal y el spare. Si el principal llega a fallar, pues voy y le doy el spare, ¿no? Bueno, en este caso, si llega a fallar el principal por alguna razón, hay una interferencia, voy a tener todo el tiempo en mi show la alerta de interferencia. Ahí va a estar, pero el audio jamás se me va a cortar porque el otro canal sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces, es el sistema o la combinación, a mi modo de ver, más segura para cualquier tipo de show, ¿no? Si tú tienes un artista, no necesitas gran cosa, un solo micrófono de estos, un receptor doble, y con eso tienes el sistema más seguro, a pesar de haber interferencias, ¿no? Entonces, no sé si existen algunas preguntas más. Si no, pues ya, ahora sí que se nos acabó el tiempo. En teoría terminábamos a las 5. Como es mi costumbre, siempre me sigo un poco más. Si no, pues bueno, les agradezco el haber entrado a este webinar. Siguiente miércoles, si no mal recuerdo, hay algo de Workbench, preguntas y respuestas sobre Workbench. También el viernes, este viernes creo, Manuel Tapia va a estar entrevistando a Jorge Urbano de Soundcheck. Entonces también va a estar bastante interesante esta plática. Pero bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho el haber entrado acá. Pepino, sí, ahí te la mando, no hay ningún problema. Saludos hasta Perú. Jordan, gracias por estar acá. Y bueno, una vez más, gracias a todos. Me despido. Nos estamos viendo en los próximos webinars. Les mando un abrazote a todos. Cuídense, por favor. Recuerden que cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás, ¿va? Un abrazote a todos y hasta la próxima.